Ahora, básicamente la pregunta de Eric es si la iglesia es un discipulado como estamos haciendo o si la iglesia tiene que estar en una estructura a lo que se le llama iglesia, ¿no? Un predio. Bueno, primer punto. La iglesia en sí, cuando en la Biblia aparece la palabra la iglesia, se está refiriendo al cuerpo de Cristo, a un concepto espiritual, a una casa espiritual, que es la casa de Dios espiritual, no material. No pienses en paredes, no pienses en templos. Cuando digo casa de Dios, digo Cristo. Cristo es la casa de Dios. Cristo es Betel, el lugar de comunión entre Dios y el hombre. Si el hombre está en Cristo, tiene comunión con Dios. Si el hombre fue expuesto al Evangelio, fue iluminado por la palabra del Evangelio, fue confrontado y convencido por el Espíritu Santo, si ese hombre fue convencido de pecado, justicia y juicio, y ese hombre se arrepintió de lo que es, y ese hombre recibió a Cristo creyendo por la fe en él, porque Cristo vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, esto es, dice la Biblia, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es creer en el nombre de Jesús? Creer en la persona de Jesucristo. Entonces Marcos 1:15 dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, porque el reino se ha acercado en la persona de Cristo. Entonces, cada vez que estamos predicando el Evangelio, estamos exhibiendo la realidad del reino. Bueno, supongamos que una persona pasa por todas estas etapas que yo mencioné. Esa persona fue expuesto al Evangelio, estaba en el tiempo de su visitación de Dios, la persona fue iluminada, sus ojos fueron abiertos, la persona se mira primero a sí misma y dice, es verdad, no soy tan bueno como creía, soy un pecador, estoy separado de la gloria de Dios. No me puedo salvar a mí mismo, tengo una naturaleza que se llama el pecado, el mal habita en mí. Bueno, cuando la persona es convencida de pecado por el Espíritu Santo, lo próximo que la persona hace es decir, ¿qué haré para ser salvo? Bueno, entonces el Espíritu Santo hace su próxima tarea, que como el Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo, el Espíritu Santo te muestra la imagen del Dios invisible, o dicho de otra manera, mejor dicho, la corporificación del Dios triuno, que es el propio Jesucristo hecho hombre. Y el Espíritu Santo te permite ver a Cristo en forma de hombre crucificado, ¿sí? Y cuando ves que sos un pecador y ves que Jesucristo entregó su vida por vos en la cruz, entendés entonces que lo necesitas a Él para ser salvo. Entendés que sos peor de lo que creías que eras, pero también sos más amado de lo que creías que eras. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y ese Hijo muere por nosotros en la cruz en dos aspectos. El primer aspecto es sustitutivo. Cristo nos sustituye. Él toma nuestro lugar en la cruz. Pero el segundo aspecto de la crucifixión de Cristo es inclusivo. Él también nos incluye para matarnos en esa cruz a nosotros junto con Él, para que nuestro viejo hombre quede ahí y podamos nacer de nuevo. ¿Entienden? Bueno, toda persona en la que pasó esto se convirtió en un hijo de Dios, recibió a Cristo. Ese cristiano vive en unidad con Dios y fue trasladado a una casa espiritual que se llama la Iglesia del Dios vivo. Es la casa de Dios espiritual que es Cristo o el cuerpo de Cristo o el nuevo hombre, ¿me explico? O la familia de Dios, ¿está bien? Son todos sinónimos de la misma esfera espiritual que es Cristo corporativamente. Es Cristo impartido en otros hijos e hijas de Dios también que pasaron por el mismo proceso de convencimiento, de conversión, de confrontación, de nuevo nacimiento.
y ellos están en la iglesia, en la verdadera iglesia, en la única iglesia, en la iglesia que es celestial, que está en las regiones celestiales. ¿Está bien? Esa iglesia es espiritual, no hay cómo institucionalizarla, no hay cómo materializarla, no hay cómo entenderla desde una mente finita que tiene principio y fin, porque esa iglesia es la autoexpresión de Cristo en la tierra, es la corporificación de ese Cristo en un segundo cuerpo, en donde nosotros llegamos a ser la plenitud de Él. Él es nuestra plenitud porque Él nos llena, pero cuando Él nos llena, nosotros somos el cuerpo de Él, que Él se incorpora en nosotros, en varios y varias hijos e hijas de Dios, de toda tribu, lengua y nación, que ya no son más ni judíos, ni gentiles, ni rico, ni pobre, ni esclavo, ni libre, ni docto, ni indocto, ahora son todos uno en Cristo. Eso es la iglesia. Esa es la iglesia. Ahí están ustedes y ahí estoy yo, en esa atmósfera espiritual, en ese ambiente, en esa casa corporativa, en ese cuerpo colectivo. Ahí están todos los cristianos de todos los siglos, los que fueron de la iglesia primitiva, Pablo, Pedro, Juan, los que vinieron más adelante, vos, yo, ¿entendés? En ese cuerpo de Cristo estamos absolutamente todos. Y Dios, la única cosa que está edificando es ese cuerpo. Lo va a llenar hasta la plenitud de los gentiles, hasta que el último gentil sea incorporado en ese cuerpo, ¿está bien? No se va a terminar la era de la iglesia. Entonces la iglesia es algo espiritual, ¿está bien? Bueno, como es algo espiritual, podríamos decir nosotros, bueno, ya estamos congregados en Cristo, ya el precio fue pago, ya estamos unidos en Él, pero Jesús viene y dice, no, esa unidad espiritual que ustedes tienen en mí tiene que tener una expresión práctica, concreta. Entonces viene y dice, donde dos o tres ustedes están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo presente. O sea, en el Cristo que yo porto y el Cristo que vos portás y el Cristo que el otro hermano también porta dentro de él, está esa expresión corporativa viva, verdadera, real y práctica. Entonces, lo que era la iglesia espiritual, que sigue siendo, empieza a tener expresiones en la tierra de manera práctica como las iglesias en las ciudades. Iglesia hay una sola en lo que se refiere al cuerpo de Cristo espiritual, pero la iglesia espiritual se torna las iglesias locales por causa de las localidades. Y en cada localidad o en cada ciudad, Dios tiene una sola iglesia. Y esa sola iglesia se llama la iglesia local en Córdoba, la iglesia local en Buenos Aires, la iglesia local en Éfeso, la iglesia en Esmirna, la iglesia en Tiatira, la iglesia en Corinto, la iglesia en Sardis. Todos estos ejemplos están en la Biblia. En la Biblia ninguna de las iglesias tiene nombre, otro nombre, aparte del nombre de Cristo. ¿Se dan cuenta? Porque la iglesia es como si fuera una virgen desposada con Cristo. O sea, imagínate, mi esposa tiene mi mismo apellido. Mi esposa es Camila H. de Agers, que es su apellido de soltera, pero Pensa, ese es el apellido de casada, ese es su nombre casada. Su firma dice Camila Pensa, que es esposa mía, de Joaquín Pensa, porque ella se identifica con mi nombre. Ahora, imagínate si mi esposa durmiera conmigo, mi esposa compartiera conmigo, fuera sostenida por mí,
yo cumpliera todos los requisitos de esposo para con ella, y ella, en vez de identificarse con su nombre casada conmigo, se pusiera Camila Salgan, como si fuera de Samo. Eso no sería como una especie de fornicación. O sea, ¿en qué sentido lo estoy diciendo? Fornicación espiritual. Cuando una de las iglesias se pone un nombre, es tan grave eso que Jesús en Apocalipsis lo confronta y dice: tengo contra ti que tienes nombre que vives, pero estás muerto. Al que venciere, no apagaré su nombre del libro de la vida, y lo confesaré delante de mi Padre y de sus ángeles en el tribunal de Cristo. Porque ustedes no me están confesando a mí, están confesando al ministerio Pirulito del Cielo, al nombre de Iglesia Vida no sé cuánto, Iglesia del Tercer Cielo de no sé qué, y le agregan otro nombre como si el nombre de Cristo no fuera suficiente. Bueno, está bien. Los cristianos que no quieren entender eso, que no les basta el nombre de Cristo, porque estos cristianos están esquematizando un sistema atrás de ese nombre y necesitan tener una placa denominacional. ¿Por qué? Porque eso transforma a la iglesia en una institución. Eso le da un registro e incluso en algunos países pueden tributar como iglesia y obtener beneficio del Estado, y pueden sellar membresías, y ahí la iglesia de nuevo se casa con el Estado, como Pérgamo. ¿Se dan cuenta? La iglesia de Pérgamo, que Jesús le critica. Entonces, a todo acá, Eric, tiene una concatenación, un principio, un medio y un fin. Y llegas al desenlace entendiendo el principio, y entonces te da coraje de pasar por el medio del proceso de cruz, mi hermanito. La iglesia no es el discipulado. El discipulado hace parte. Cada miembro de una iglesia local debería ser discípulo, porque es un llamado general. Pero la iglesia local, o las iglesias locales, perdón, tienen diferentes tipos de reuniones, y eso lo vimos en la primera charla. Tienen reuniones de oración, tienen reuniones de comunión, tienen reuniones de doctrina o de enseñanza bíblica, y tienen reuniones de partir del pan, que es compartir comida juntos, y sobre todo la cena del Señor. Esos son los 4 pilares de la iglesia, de la vida de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos la iglesia como algo espiritual y tenemos su manifestación práctica como las iglesias en cada localidad. Ahora, para que funcione algo celestial en la tierra, con hombres caídos como somos, Dios instituye un molde bíblico a fin de que la cruz obre sobre tu naturaleza caída, y entonces todo lo que es de Cristo pueda ser vertido al servicio y al funcionamiento de esa asamblea local o de esa iglesia local. Por lo tanto, Dios instituye como forma de gobierno de la iglesia local un presbiterio bíblico. ¿Qué es un presbiterio? Un presbiterio son presbíteros o ancianos o pastores o obispos o episcopos, que es toda la misma palabra en lo que se refiere a un cargo. Son personas que alcanzan una madurez antes que el resto de los creyentes, y cuando los apóstoles están haciendo la obra apostólica, implantando una iglesia local, el Espíritu Santo a través de los apóstoles va a designar a los presbíteros, y los apóstoles van a sacar sus manos de ahí. Eso va a dejar de ser una obra apostólica y va a surgir una iglesia local que va a tener reuniones de comunión, reuniones de partir del pan, reuniones de oración, reuniones de doctrina. Va a tener el fluir de la vida adecuada de la iglesia. No va a tener más reuniones apostólicas como esta. Va a tener reuniones de iglesia local como las que les mostré en la foto de nuestro segundo o tercer encuentro. ¿Se dan cuenta? No va a ser dirigida por una sola persona, ni por una pareja de pastores, el pastor y la pastora. Pastoras mujeres no existen, eso no es bíblico, porque, a ver, si entendemos pastora como presbítera, ¿me explico? No hay condición de que una mujer esté al gobierno, porque el gobierno es una cuestión de naturaleza, no de gracia.
Entonces ahí rige el mismo principio que rige en la casa. El marido es cabeza de la mujer. En la iglesia, que es un conjunto de casas, un conjunto de familias, la iglesia local es un conjunto de familias ordenadas, el gobierno no está sobre un hombre, pero está sobre tres o más hombres que forman un presbiterio, donde son tres autoridades, tres personas de peso, tres hombres locales, tres hombres que tienen buen testimonio, que son intachables, marido de una sola mujer, dice la Biblia, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas, no pendenciero, hospitalero, tiene que ser hospedador, no un neófito, no puede ser un nuevo en la fe. Bueno, todo esto está en Primera de Timoteo, los requisitos para que vos puedas ser un presbítero, un anciano, un pastor del presbiterio, ¿sí? Y bueno, ninguno de estos tres es superior el uno al otro. Los tres comparten el gobierno de manera corporativa como lo hace Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y puede haber más de tres presbíteros. Si la iglesia local crece, el presbiterio también generalmente tiende a crecer. Lo que no puede haber es una sola persona al gobierno de una iglesia o una pareja de pastor y pastora al gobierno de una iglesia. Ese no es el molde bíblico, eso no funciona, ¿está bien? Lo que Dios establece en el molde bíblico es que a través de la obra apostólica, que es lo que está pasando ahora, se pongan los fundamentos, se enseñe la doctrina y la verdad divina y se haga obra también evangelística para ganar a las personas en una ciudad. Luego, a través del discipulado se las va trabajando y en el marco de las reuniones apostólicas, de obra apostólica, se establecen las bases y los fundamentos, como el que estoy enseñando, para que juntos avancemos hacia la próxima etapa, que ya, a ver, la obra apostólica es una cosa, la iglesia local es otra. Hasta ahora no hay iglesia local acá, hay solo obra apostólica. Cuando la obra apostólica termine, va a dar un fruto que es la iglesia local y la obra apostólica se desaparece. El apóstol que hizo esa obra no tiene más nada que ver con esa iglesia local. Ahora el Señor de la obra, que es Cristo, que usó a ese apóstol, está designando presbíteros para que compongan el gobierno de esa iglesia y entonces se pueda desarrollar una iglesia local saludable, donde sí va a haber comunión, va a haber oración, va a haber palabra, va a haber partir del pan, va a haber, sí, una serie de actividades que van a hacer porque todos los nacidos de nuevo que van siendo incorporados a esa iglesia local, individualmente recibieron la vida eterna, pero corporativamente recibieron la vida de la iglesia. ¿Está bien? Entonces, te respondo, la iglesia no es ni el discipulado y tampoco es una estructura religiosa que tiene cuatro paredes pintadas de cualquier color, con un tipo que predica, que le dicen pastor, que a veces no es ni siquiera pastor, es solo predicador, porque no pastorea a nadie, solo agarra un micrófono y predica los fines de semana, agarra dinero y se vuelve a su casa, ¿está bien? Bueno, eso no es ni eso ni lo otro. Iglesia local es lo que estamos adentrándonos a estudiar. Y respecto al local de reunión de una iglesia local, yo quiero que ustedes entiendan y vengan conmigo rápidamente para, por ejemplo, Colosenses, estoy poniendo acá, buscándoles el versículo 4:15, y aprendan este principio. Iglesia nunca va a ser una estructura física. Iglesia la iglesia somos nosotros en Cristo. O sea, a ver, es lo que de Cristo hay en nosotros, perdón, pero nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Eso es la iglesia. Pero justamente entonces, si realmente estamos congregados en el Espíritu, tenemos que congregarnos físicamente también. Y ahí, bueno, ¿dónde nos congregamos? Bueno, esto es lo que quiero que aprendan. La iglesia nunca va a servir a estructuras. Al contrario, las estructuras, ¿están viendo mi pantalla acá? Denme un ok si están viendo, por favor. ¿Se ve la pantalla? Sí, ¿no? ¿Se ve la pantalla? Sí. Bien. Las estructuras van a servir a la iglesia. La iglesia nunca va a servir estructura. ¿Entienden? O sea, pastores y hermanos celebrando y vanagloriándose de que tienen un templo grande
y que han construido un templo grande, y miren lo que hemos hecho con el sudor de que Dios nos bendijo, y trabajamos, y miren cómo nos expandimos. Eso no es expansión de la iglesia local. La iglesia local crece cuando Cristo dentro de estas personas crece. La iglesia local no crece cuando tenemos un templo más. ¿Se están viendo? ¿Dónde se reúnen los colosenses? A los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. ¿Dónde se reunía la iglesia? En la casa de Ninfa. Acá tenemos una casa sirviendo de soporte, una casa, Colosenses 4:15, sirviendo de soporte para la realización de reuniones de iglesia local. Denme un minuto acá que les voy a agarrar las fotos. Acá está. ¿A qué se parece más lo que dice la Biblia? ¿A esta reunión de acá arriba o a esta de acá abajo? Agarren lo que dice la Biblia, ¿eh? Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. La iglesia que estaba en la casa de Ninfas era la iglesia en la Odisea, la cual se reunía en la casa de Ninfas. Las reuniones en las casas de los hijos de Dios, de las personas que son parte de la iglesia local, proporcionan a cada uno de los creyentes que asiste la chance de desempeñar su función y de fluir en esa gracia que les fue dada. Por eso dice, si alguno tiene profecía, profetice. Si alguno tiene lengua, hable, pero solo si hay otro que le va a interpretar y háganlo por turno. Luego, si otro tiene doctrina, callen y que uno hable y luego otro también complemente. Me voy explicando. Así se fortalece la comunión mutua. ¿Se dan cuenta? La comunión mutua se fortalece en las reuniones en las casas. ¿Y qué pasa? ¿Por qué vos me decís, bueno, pero está bien, eso sería como una célula? Entonces, no, porque la célula, a ver, está bien, Dios usó eso para restaurar un poco la esencia de las casas, pero la mayoría de los sistemas religiosos que crearon células lo hacen con el objetivo de juntarse una o dos veces por semana acá para que el fin de semana le traigas a la gente acá. ¿Entendés? A la reunión de iglesia de domingo. Y ahí comienzan a decir burradas, tipos que tienen dinero y estructuras monumentales y tienen un micrófono en la mano, empiezan a decir burradas, por ejemplo, pueden reunirse en las casas, pero vengan también a la iglesia. No, hermano, a la iglesia vos no vas, vos ya estás en la iglesia. Eric o Abel, es como que yo los invito a mi casa, los hago pasar y los siento en la sala de mi casa y mi esposa se los encuentra en la sala de mi casa y les dice, Eric, Abel, entren a casa. Y ustedes van a mirar la sala y van a decir, che, pero ya entramos. Y mi esposa le va a seguir diciendo, entren a casa, entren a casa. Ustedes van a decir, esta muchacha, una de dos, o le patina acá o tiene el chip destruido, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Tiene problemas mentales? Yo ya estoy en la casa, ¿cómo que entre a la casa? Bueno, así de ridículo se ve delante de Dios una persona que dice, vengan a la iglesia. Puede decir 2000 y pico de años y los tipos todavía no entendieron que ellos en Cristo son la iglesia y Cristo en ellos es la iglesia. Vos no llevás a una persona a la iglesia ni vas a la iglesia. Vos le llevás como iglesia la presencia de Cristo a las personas. Y cuando el dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí ya acontece una manifestación de la iglesia. Pero hágase todo de manera decente y ordenada. Por lo tanto, hay un gobierno, hay un presbiterio bíblico, hay una orden en la reunión, un fluir de los dones del Espíritu Santo. La Biblia te muestra claramente que los primeros santos se reunían principalmente en las casas, también en lugares públicos, pero en las casas. Había reuniones apostólicas, sí, pero también reuniones en las casas. Miren lo que dice Romanos 16:5. Espero que esté respondiendo a la pregunta. Porque una persona que dice, vamos a la iglesia, es muy ridículo. Es muy ridículo. O sea, solo acusa un entendimiento
pequeño, o sea, no alcanzó a dimensionar el lugar donde esa persona ya está. No se puede ver sentada con Cristo en los lugares celestiales. O sea, si todavía está creyendo que la iglesia es un lugar físico, esa persona, digamos, le falta madurar un poco el entendimiento. Pero bueno, vamos de a poco. O sea, todos tenemos un tiempo en Dios. Lo importante es que tengamos un buen corazón y podamos, con humildad, no amar el sistema, sino salir de ese sistema religioso corrupto que tiene fecha de vencimiento y luego permitir a Dios que a través de la cruz saque de nosotros lo que queda dentro nuestro de ese sistema que tanto nos corrompe. Romanos 16:5 nos dice, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, o sea, el primero que ganaron para Cristo. ¿Sí? Le voy a poner otra traducción. Acá generalmente Nueva Traducción Viviente me da un poquito más de contexto. Acá está. Den mis saludos también a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos, en la casa donde se juntaba la iglesia, en la casa. La iglesia esta que está hablando acá en Romanos es la iglesia en la casa de Priscila y Aquila, que debe haber sido la iglesia en Roma. Cuando Priscila y Aquila estaban en Éfeso, la iglesia se reunía en la casa de Priscila y Aquila, en su casa, en Éfeso. Miren, Primera de Corintios, acá van a aparecer, Primera de Corintios era 16, 19. Acá está, miren. Las iglesias, ve, en plural, las iglesias, ¿sí? En plural, porque no es la iglesia es universal, es una cosa, es una estructura espiritual, es el propio Cristo corporativo, pero dice las iglesias locales de aquí, en la provincia de Asia, les mandan saludos en el Señor, igual que Aquila y Priscila, y todos los demás que se congregan, ¿dónde se congregan? En la casa de ellos para las reuniones de la iglesia. Entonces, discúlpenme que les diga así, perdón si parezco violento, pero es una burrada que una persona diga, pueden hacer reuniones en las casas, pero tienen que venir a la iglesia también. Ese tipo mínimo ni siquiera leyó la historia de la iglesia primitiva o a partir de cuándo se le empezaron a ofrecer templos a la iglesia, que eso fue con Constantino, ¿verdad? Eh, en el segundo siglo, perdón, en el segundo siglo, en el siglo segundo, siglo tercero, perdón, en el siglo tercero, en el 300 después de Cristo, se le empiezan a ofrecer templos a los cristianos. ¿Qué templos? Unos templos medio paganos, donde había una mezcla ahí, adoración al sol, había un medio común, el imperio romano ya no podía dominar a los cristianos por el martirio, entonces los quiso dominar metiéndolos en cajitas de zapatos, que eran los templos que el gobierno les daba. Y ahí tenés la iglesia de Pérgamo, que es la que se casa con el Estado. Señor, escucho acá un minuto, un minuto, un minuto. Te escucho, sí, hagan la pregunta. Pero perfecto, entendimos bien. Bien, bien, bien en claro. Entonces, no, Bueno, grabo entonces la segunda parte. Está bien, le puse pausa para proseguir. Pregunta nuestro amadísimo hermano si está bien entonces en este aspecto congregar, digamos, bajo una las... pregunta. Sí, Son dos preguntas que te voy a hacer. Primero quiero que me responda esa y luego te respondo te digo la otra pregunta. En base a... perfecto, perfecto. Bueno, no, a ver, ahí va. Acá viene un punto sensible que también habla mucho de nuestro corazón a la hora de hablar contra el sistema. Nosotros y yo soy violento en este aspecto porque es algo que me ha sido revelado y es una luz que creo haber recibido de parte de Dios contra la cual no me puedo volver atrás. Y yo he visto varios amigos míos volverse atrás, ¿entienden? Pero bueno, a ver, hay hermanos en diferentes denominaciones, Asamblea de Dios, pentecostales, presbiterianos, católicos, que sí tuvieron un encuentro con Dios, fueron iluminados por el Evangelio, se arrepintieron y nacieron de nuevo. Por lo tanto, son verdaderos cristianos,
Y aunque estén congregando dentro de una denominación bautista, pentecostal, estén en una denominación, por ejemplo, presbiterianos, wesleyanos, eh, luteranos en cuanto a la doctrina, calvinistas, arminianos también. Si estos tipos nacieron de nuevo, yo no me puedo negar a tener comunión con ellos. ¿Está bien? Ok, a ver, ¿por qué? Porque todos somos parte de la misma iglesia, la iglesia celestial, el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando una persona te pregunta de qué iglesia sos, vos le tenés que decir de la misma que la tuya. Si, a ver, estas son las 7 bases de comunión entre cristianos. Eso lo vimos en la primera reunión. Un mismo Padre, una misma fe, un mismo bautismo, una misma esperanza, un mismo Espíritu, un mismo Señor, que es Cristo, y un mismo cuerpo, en el cual tenemos comunión con todos los que nacieron de nuevo. Obviamente que si la persona pertenece a una secta como los testigos de Jehová, como los adventistas, por ejemplo, ¿sí? Son sectas, no nació de nuevo. Cuando nazca de nuevo va a salir de esa secta, ¿está bien? Pero las denominaciones dentro del cristianismo, dentro del protestantismo, y a veces también me animo a decir dentro del catolicismo, porque yo conocí hace unos años atrás una persona que estaba dentro del catolicismo que había nacido de nuevo y era un cristiano y tenía experiencias con Dios tremendas y caminaba hablando el mismo Cristo que yo hablo. Entonces no me pude negar a tener comunión con Él, porque tenemos el mismo Padre, la misma fe, el mismo bautismo, el mismo cuerpo, el mismo Señor, el mismo Espíritu. ¿Entienden? O sea, cuando se habla de bautismo, se habla de bautismo no en las aguas, el bautismo espiritual, el bautismo para adentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Cuando se habla de la fe, se habla de la fe común para salvación. Cuando se habla de la esperanza, tenemos una esperanza, es la esperanza bendita de ver a Cristo volver y la esperanza bendita de la gloria futura con Dios, ¿sí? Eso todos vamos a tener en común, por más que tengamos alguna que otra discusión en cuestiones periféricas, esas 7 bases de unidad son cosas esenciales en las cuales somos uno con cualquier cristiano que nació de nuevo, obviamente, si no, no es cristiano, de cualquier denominación. Ahora, yo soy invitado muchas veces a compartir en diversas congregaciones de amigos que pertenecen a denominaciones. Y no por eso yo no voy a ministrar ahí, y no por eso yo dejaría de tener comunión con uno de ellos, y no por eso uno de ellos no me podría enseñar a mí cosas acerca de Cristo o pudiera ministrar en alguna conferencia que nosotros organizamos. Eso no quita nada. ¿Me explico? Entonces, pero, si a mí se me reveló el molde bíblico de la iglesia, me fue abierto en bandeja, yo voy a querer proseguir hacia algo más profundo. Pasa que eso algo más profundo te exige más cruz, que la cruz aplique sobre tu vida a tal punto que te despojes de cualquier cosa terrenal, inclusive el nombre denominacional de un nombre de una placa de una iglesia o de una doctrina o de una denominación que vos digas, yo soy calvinista, yo soy luterano en mi teología. No, hasta eso te tenés que despojar. Si solo el nombre de Cristo te basta, como la iglesia en Filadelfia, y solo la palabra de Él te es suficiente, como la iglesia en Filadelfia, que está en Apocalipsis capítulo 3, a la cual Jesús no le recrimina nada, entonces tenés que ir por ese camino. Y ese es el camino que estamos queriendo recorrer. O sea, no te va a pasar nada si vas a un culto de una iglesia en un sistema, bajo una denominación. Podés tener comunión, no hay ningún problema. Pero nosotros hemos entendido que hay algo un poco más profundo, hay algo un poco más excelente que una reunión apostólica que le dicen reunión de iglesia, pero no es porque es una reunión apostólica, porque es un hombre predicando, el resto sentados, ¿sí? Hemos entendido que hay una vuelta rosca más y que en la Biblia, en el molde bíblico, las cosas
se hacían de otra manera. ¿Está bien? ¿Responde la pregunta ahí o no? O sea, sí se puede tener comunión con hermanos de otras denominaciones. Sí, claro que sí. Lo que ya entendimos es que tener nosotros una denominación no compensa. ¿Está bien, bro? Si me dejas, te amplío un poco más. Eh, Hay personas incluso que cierran bajo su denominación ciertas comuniones. O sea, a ver, por ejemplo, nosotros vamos a hacer un encuentro en el estadio X de todas nuestras denominaciones, o sea, todos los que pertenecen a mi denominación, a iglesia no sé qué con no sé cuánto, ¿sí? Ponele un nombre, decía un nombre, cualquier nombre, iglesia, qué sé yo, Pirulito del Cielo. Bueno, todas las filiales de Pirulito del Cielo se van a reunir en el estadio no sé qué porque somos la familia Pirulito del Cielo. Pues si ese tipo no entendió nada, no tiene nada que ver, Pirulito del Cielo no es nada. Si algún otro que no fuera de esas denominaciones quisiera ir a esa reunión, no se lo podés prohibir. Es como cerrar la mesa del Señor, a poner la cena del Señor sobre la mesa del Señor y decir, hoy hay cena del Señor en la iglesia Pirulito del Cielo, para los miembros. Ah, entonces la mesa no es del Señor, es la mesa del Pirulito del Cielo, porque la mesa del Señor está abierta para todos los miembros del cuerpo de Cristo. No sé si me explico, no para todos los no nacidos de nuevo, sino para todos los miembros del cuerpo de Cristo. Así se abre la mesa del Señor, si no, no estás discerniendo el cuerpo. Y si participas de la mesa del Señor sin discernir el cuerpo, comes y bebes juicio para vos mismo. Por eso muchos de ustedes, dice Pablo, están débiles, otros enfermos y otros murieron, están muertos, duermen, dice la palabra. Mira qué fuerte. Mirá qué fuerte no discernir el cuerpo de Cristo y ministrar la cena del Señor. Por eso yo te digo, tener una denominación y una placa es un arma de doble filo terrible. Y más para nosotros que hemos entendido estas cosas. No tenemos cómo volver atrás. Estábamos acá, dimos un paso, perdón, estábamos acá, dimos un paso y se crea un abismo. Entonces no podemos volver atrás. Dimos un paso, dimos un paso, y no podemos volver atrás. ¿Me entienden lo que hago con los deditos? ¿Me entiendes? Como un muñequito. Cada cosa que el Espíritu Santo te permite ver y te ilumina, va a requerir una medida de cruz operando en tu vida para que puedas decir, wow, qué locura, qué mal que hacía las cosas, pero ahora estoy entendiendo cómo se hace. Ay, pero ahora cuesta más. No sé si me explico. Entonces, es peligroso tener una denominación, un nombre y actuar de esta manera. Eso te lleva a rivalidad, a comparación, a sectarismo. ¿Saben lo que es el sectarismo? Es sectorizar una parte del cuerpo de Cristo y vos y tus denominaciones son una parte del cuerpo de Cristo, entonces peleas y vos le decís, no, a ver, tráemelo acá a Nahuel, tráemelo a mi iglesia, papá, tráelo a Pirulito del Cielo, loco, que venga y congregue con nosotros. Pero, chabón, es justamente eso te pasa por haber tenido una placa, porque el próximo paso es que tu ego crece y querés hacer un franqueado de esas placas, o sea, a empezar a abrir matrices y filiales y Pirulito del Cielo Barrio Norte, Pirulito del Cielo Villa Libertador, Pirulito del Cielo Urca, Pirulito del Cielo Ruta 20, ¿entendés? Y ahí que te construye un imperio, ¿te das cuenta? Y Cristo viene y te dice, no, hermano, no era así, no era así la iglesia. O sea, y vos te gabás, te vanagloriás y decís, mirá todo lo que le construimos al Señor. No, y creaste una red de franquicia con un sistema de marketing multinivel para hacer crecer estructuras empresariales y lo aplicaste institucionalmente a la iglesia, que era algo espiritual. Y como eso en el mundo representa vanagloria y orgullo de las posesiones, las personas creen que eso cuenta para Dios. Y no lo es. Lo que cuenta para Dios es lo que está en la Biblia. Aunque tienes pocas fuerzas, has retenido mi palabra y no has negado mi nombre.
¿Se dan cuenta? Cuidado con eso. Entonces, está bien, uno puede congregar, claro que sí, puede tener comunión con hermanos de otras denominaciones, no se vayan a meter en una secta, pero yo creo que el Espíritu Santo los guía. Sin embargo, cuidado, cuidado de que uno no absorba eso y empiece a soñar con eh, paparruchadas de que Dios me dijo que le tengo que poner este nombre a mi iglesia, o Dios me mostró, o viene un profeta y te suelta una profetada, y ahora está de moda esto, ¿eh? Ahora Dios les está cambiando el nombre a su ministerio. Y los tipos descuelgan la placa que tenían y suben el nombre con otra placa, ¿entendés? Sí, antes eran Iglesia del Pirulito del Tercer Cielo, ahora son Iglesia Victoriosa del Pirulito del Cielo, y le ponen Iglesia Victoriosa no sé qué. Chabón, vos decís, yo me quiero, yo lo vi con mis propios ojos, estuve ahí, ¿entendés? Estuve en esos lugares, lo vi y los tipos, yo digo, Dios mío, no puede ser, no puede ser. Y sí, es verdad y es real. O sea, a mí me está Carlos, tocando. una Sí, pregunta sí, antes que... sí, señor. Bueno, otra pregunta. Diferencia entre bautismo en el Espíritu, que es para dentro del cuerpo de Cristo, y bautismo en las aguas. Bueno, acá tienen este documento. Bautismo significa sumergirse, ¿sí? Eh, ¿Qué hace el bautismo? Traslada, ¿sí? Tanto el bautismo espiritual como el bautismo físico es un traslado, ¿está bien? Traslado de una condición a otra, ¿sí? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Cuando vos creíste en Cristo, Eric, ese día que te arrepentiste, entendiste que eras un pecador y recibiste a Cristo, ese día moriste, porque ese día fuiste incluido con Cristo en la cruz y ya no vivís vos, ahora Cristo vive en vos. Ese día, a partir de ese día, Eric, el viejo Eric, murió. ¿Qué hay que hacer con el viejo Eric cuando muere? Hay que enterrarlo, ¿o no? ¿Qué haces con un muerto? ¿Lo enterras o lo dejas ahí tirado en la calle? Lo enterrás, ¿verdad? Bueno, la sepultura o el entierro es el bautismo. Cuando vos crees en el Señor, sos, o sea, morís con Cristo, y cuando sos bautizado, sos sepultado con Cristo. Entonces, miren, acá les digo, hay un doble bautismo, ¿está bien? ¿Por qué? Porque hay un aspecto del bautismo, el bautismo tiene dos aspectos. Uno es un aspecto visible, que es en el agua, ¿sí? Bautizamos en las aguas, claro que sí, eso es bíblico, hay que hacerlo. Y el otro aspecto del bautismo es un aspecto invisible, porque sos bautizado por el Espíritu Santo. Sos bautizado, como dice acá, bautizado en el nombre del Señor Jesús, en la persona del Señor Jesús. ¿Te das cuenta? Bueno, el aspecto visible del bautismo es la expresión, el testimonio del aspecto invisible. Mientras, ¿está bien? ¿Entendés? Cuando fuiste bautizado invisiblemente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, fuiste bautizado y sepultado y colocado para dentro del nuevo hombre, colocado para dentro de la iglesia. Sos bautizado para dentro del cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo invisible. Pero después, el bautismo visible, o sea, el aspecto visible, eh, el aspecto visible, ¿verdad? Es entonces el testimonio, ahí está, lo estoy leyendo acá. Es el testimonio, es la expresión de lo que pasó de manera invisible. Mientras que el aspecto invisible del bautismo es la realidad del aspecto visible. O sea, el aspecto visible es pasar por las aguas. El aspecto invisible es lo que vos ya experimentaste antes en realidad espiritual. Sin el bautismo invisible hecho por el Espíritu, el bautismo visible por agua es vano.
Es como si fuera un rito, una religiosidad, una tradición. Pero sin el bautismo visible por agua, el bautismo invisible por el Espíritu es abstracto e impracticable. Ambos son necesarios. Necesitas el bautismo visible y el bautismo invisible. Obviamente, primero viene el bautismo invisible, el invisible, y después viene el visible. Entonces, los dos se necesitan. ¿Está bien? Entonces, sos sumergido en Cristo, en el bautismo invisible, y sos sumergido en las aguas, en el bautismo visible. ¿Está bien? Entonces, acá está. El agua es como si fuera la tumba, la sepultura, donde queda tu vieja historia. ¿Te das cuenta? El agua representa la muerte de Cristo y su sepultura. La Biblia dice que fuimos crucificados con Cristo, pero también que fuimos sepultados con Cristo. ¿Está bien? Entonces, eso representa el agua. El cadáver está siendo enterrado, está siendo sepultado, pero no se va a quedar sepultado solamente, va a resucitar una nueva criatura. Entonces, porque la Biblia dice que fuimos crucificados con Cristo, sepultados con Cristo, ¿sí? Pero también resucitados con Cristo y ascendidos para arriba y sentados en los lugares celestiales con Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces el bautismo invisible es hecho por el Espíritu Santo y es abstracto. También conocido como el bautismo en Cristo, bautismo en la muerte de Cristo o bautismo en el cuerpo de Cristo o para dentro del cuerpo de Cristo. ¿Ve? Ahí están los versículos. Primera de Corintios, Gálatas, Romanos 6, Gálatas 3, Primera de Corintios 12. ¿Está bien? Bueno, entonces tenés muchos casos en la Biblia, como en Hechos capítulo 10, donde hay un doble bautismo. Primero viene un bautismo y después viene el otro. El don del Espíritu fue derramado también sobre los gentiles. Y después Pedro dice, ¿acaso alguno puede negar el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Primero vino el bautismo invisible, después el bautismo visible. ¿Se dan cuenta? Bueno, y ahí está. Ahí viene de qué somos salvos del mundo. O sea, Pedro va a decir que el bautismo salva, ¿sí? No que salva en el sentido de salvación en el espíritu, pero sí en el sentido de que es un paso de obediencia que te hace avanzar en la salvación en la esfera del alma. Entonces sos salvo del mundo que está condenado por Dios, que yace bajo el maligno, que crucificó a Jesucristo y que es enemigo de Dios. ¿Está bien? El mundo está perdido corporativamente. Claro, ahí está Adán, el viejo hombre. Pero Dios nos ha salvado individualmente. Nos va sacando de a uno del viejo hombre y nos va metiendo uno por uno en la iglesia, que es el nuevo hombre, el cuerpo de Cristo. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahí está, mi bro. ¿Se entiende? Ah, quedas crucificado para el mundo y el mundo queda crucificado para vos. ¿Te das cuenta? Esto es muy poderoso. Bueno, acá responde a la pregunta, mi bro, o no. Gracias, Eric. Muy buena pregunta. La dejo acá para que quede explicado. Si hay una edad para bautizarse o hay que capacitarse para bautizarse o tenés que orar y preguntarle a Dios si tenés que bautizarse. Por ahí va la pregunta, ¿verdad? Bueno, no hay edad para bautizarse. No hay que preguntarle a Dios si hay que bautizarse o no, porque Él ya dijo. Además, si tenés el Espíritu Santo como para preguntarle a Dios y que Él te responda, ya debería estar bautizado. ¿Me explico? No hay que capacitarse en absolutamente nada para bautizarse, porque de nuevo, esta es la figura. Es un muerto que palmó, es un muerto que murió. ¿Vos vas a dejar el cadáver ahí o lo vas a enterrar? Y te lo muestro en la Biblia, mi bro. Acá te voy a mostrar un ejemplo. Hechos 10, del 44 al 48, que es el texto que acabamos de leer a la pasada rápidamente. Pedro empieza a predicar el evangelio en la casa de Cornelio. Cornelio llamó a algunos amigos y hermanos de él, familiares, ¿sí? Eh, y miren lo que va a pasar.
Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, o sea, mientras Pedro estaba predicando el Evangelio, porque entró y empezó a predicar, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. O sea, los tipos estaban ya arrepentidos y estaban creyendo en Cristo y lo estaban aceptando en su corazón por la fe, a tal punto que ni siquiera tuvieron que hacer una oración de fe. Cristo ya se metió a través del Espíritu Santo, ¡puf! Se impartió adentro de estos tipos, ¿sí? Y Pedro no había ido solo, él había ido con otros creyentes judíos. Y dice, los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, sobre los no judíos, ¿sí? Porque hasta ahora el Espíritu Santo se había derramado solamente en Pentecostés, sobre judíos y prosélitos del judaísmo. Pero acá, en la casa de Cornelio, que era un centurión romano, gentil, o sea, de otra nación que no era Israel, estos empiezan a ser bautizados en el Espíritu, con el bautismo invisible. Y acá entonces quedan asombrados los que ya tenían el Espíritu Santo, los judíos, cristianos judíos, obviamente. Dice, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó, mira, Eric, y esta es la misma pregunta que yo te hago a vos. ¿Puede alguien oponerse? Porque el diablo se quiere oponer al bautismo. Obviamente, si el bautismo lo humilla al diablo, le hace saber que vos fuiste ganado para Cristo y le da testimonio, le dice, tomá, Satanás, en tu cara, acá tenés. Yo fui comprado a precio de sangre, fui redimido en la esfera de la compra y en la esfera del rescate. No pertenezco más ni al mundo ni a la vieja creación. Ahora soy una nueva criatura en Cristo. Estoy en el Hijo, estoy en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces Pedro pregunta, mirá, que Pedro no le dice, hagan curso de bautismo, vístanse todos de blanco, nos vemos de acá un mes, si usted llega tarde no se bautiza, tiene que pagar una tasa de bautismo, en alguna iglesia le hacen pagar. No, dice Pedro, esperen. Estos tipos acaban de ser bautizados en el Espíritu Santo, nacieron de nuevo recibiendo a Cristo porque escucharon con fe el mensaje, y la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios, y con esa fe yo le recibo a Cristo, porque le recibo cuando creo en Él, no cuando necesariamente empiezo a repetir una oración de fe. Puede ser que sí, repito una oración de fe con fe, pero puedo repetir una oración de fe vacío, desde un corazón incrédulo, porque me están obligando y no recibí nada de Cristo, porque para recibir a Cristo tengo que creer en Él como mi Salvador, y para creer en Él como mi Salvador tengo que estar convencido de que soy un pecador y arrepentido no solo de lo que hice, sino de lo que soy. Cuando el Espíritu Santo me agarra con el Evangelio y me quiebra, me hace arrepentirme de lo que soy, entonces puedo creer en quién Él es. Y ahí lo recibo por la fe. Y los tipos acá en la casa de Cornelio estaban tan abiertos al Evangelio que ya el propio Cristo se empezó a impartir adentro de ellos por medio del Espíritu Santo. Y acá viene Pedro y dice, hermanos, miren lo que está pasando. ¿Puede alguien oponerse? Voy a subrayar esta palabra porque, claro, Satanás se te va a oponer, hermano. Eso es clave. A mí se me opuso otra vez mi papá, otra vez mi hermana. Se me levantaron en contra. No, ¿qué vas a hacer? ¿Qué locura que es esto? No sé qué. Bautismo. No, si vos ya fuiste bautizado en la iglesia católica, no sé qué. ¿Puede alguien, pregunta acá Pedro, oponerse a que ellos sean bautizados en el agua, ¿verdad? Ahora que han recibido el Espíritu Santo, o sea, que han sido bautizados en el Espíritu invisible. ¿Puede alguien oponerse a que sean bautizados de manera visible ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros los hemos recibido? Es una locura que vos no dejes que alguien se bautice. Es una ridiculez que vos le exijas a una persona que haga un curso de bautismo.
Perdón que lo digo así, es ofensivo, yo sé. Yo muchas veces di curso de bautismo, pero después me di cuenta que no es. Y tiene un porqué. Los cursos de bautismo tienen que ver con la historia bíblica. Miren esto, por lo tanto dio órdenes de que fueran a bautizarlo en el nombre de Jesús. Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos, a Pedro, así termina la historia. Pero es una orden, chabón, en el nombre de Jesús, damos una orden en el Espíritu. Sean bautizados en el nombre de Jesús, sean bautizados por la autoridad que hay en aquel que dijo que había que hacer discípulo y bautizarlo, y que toda fuerza espiritual que se está oponiendo en el nombre de Jesús caiga por tierra, porque esto es un patrón que se repite y es clásico. Siempre donde va a haber un bautismo de verdad en las aguas, alguien, Satanás, a través de algo, o pasa algo en el mismo día. Yo el mismo día fui terriblemente atacado por Satanás, me tuve como que escapar de mi casa corriendo para poder bautizarme el día del bautismo. Mi papá no me quería dejar ir a bautizar, una locura. Después cuando volví se dio cuenta, me persiguió, o sea, ¿por qué? Porque todo esto glorifica a Cristo, hermano, y es así. Y nuestros familiares que a veces sí, nos aman, pero no tienen a Cristo, entonces son usados por el enemigo, muchas veces pueden levantar, y otras veces pueden ser cuestiones del mundo, ¿eh? Acá en un bautismo pasó una cuestión que eh, una persona X se presentó en un bautismo y el Espíritu Santo me mostró, yo lo vi, por qué estaba esa persona ahí, que nadie la había invitado y qué representaba en la vida de la persona que se estaba bautizando. Y le dije, cuidado con esto, esto es es un saludito del viejo hombre, cuidado con esto. No, no, vos estás resistiendo a la persona, no hay que excluir, no hay que excluir, no, 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 yo no estoy resistiendo nada. Es más, mi esposa fue y le predicó a esa persona. Pero ¿qué pasa? ¿Mm? Hay un movimiento espiritual brutal atrás de los bautismos. Hay ángeles testificando. Cuando bautizan también le están predicando a ángeles. Hay ángeles, hay testigos visibles e invisibles presenciando eso. ¿Te das cuenta? No es una tontera. Entonces, ¿alguien puede impedir? Bueno, pues decís, está bien, ese versículo está bueno, mostrame más. Bueno, te voy a poner de nuevo otra frase. Hechos 8 del 30 al 36. Felipe está predicando ahí, se le acerca a la carroza de un etíope eunuco y Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre que estaba en esta carroza leía el profeta Isaías y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope eunuco, el hombre, le contestó, ¿cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Qué bendición por las personas que Dios acercó a nuestra vida para que nos prediquen y nos expliquen el Evangelio. Yo fui tan bendecido por un muchacho de nombre Pablo, que hasta el día de hoy lo guardo en mi corazón. Me enseñó muchas cosas, cosas básicas, otras no tan básicas, pero yo digo, gloria a Dios, porque hubo alguien que me explique, alguien sembrando su vida, alguien dedicándose, ¿entienden? Así como Samu está haciendo ahora con ustedes dos, Abel y Eric. Samu los ama mucho, le está sembrando su vida y la vida de Cristo que está en él, les está poniendo su corazón. Y Samu está cumpliendo con la gran comisión, porque está haciendo discípulos, ¿se das cuenta? Entonces, eso es algo precioso. Y acá Felipe se acerca, ¿verdad? Y el tipo le ruega a Felipe que se suba a su carruaje y se siente junto a él. Y juntos lean esta escritura del profeta Isaías. ¿Está bien? Bueno, dice, el pasaje de la escritura decía lo siguiente, como oveja fue llevado al matadero, y este es Jesús ante Pilato, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Jesús siendo juzgado ante el pueblo y los fariseos. Fue humillado cuando le sacaron las ropas en la cruz. No le hicieron justicia, claro que no, si liberaron a Barrabás, que era el ladrón. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? ¿Quién puede contar sus descendientes? Nadie, porque gracias a que Él murió en la cruz, hoy Él tiene una multitud de hermanos menores, hijos del mismo Padre, nacidos de nuevo.
pues su vida fue quitada de la tierra, pero él también la volvió a tomar, él también resucitó. Y el eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba del profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces mira la persona enviada por Dios. Comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló el Evangelio, que es la buena noticia, acerca de Jesús. Mira que Felipe le predica todo el Evangelio, comenzando desde ese versículo, le explica todito el Evangelio. Y en el 36, Felipe le explicó aparentemente también el bautismo, porque mira lo que dice el etíope eunuco, este hombre que estaba recibiendo el Evangelio. Dice, mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua. Ojo, había un charco de agua, me parece. Y el eunuco, el etíope eunuco, dijo, mira, allí hay agua. De nuevo, ¿qué impide, qué impide que yo pueda ser bautizado o que yo sea bautizado? ¿Qué impide? O sea, de nuevo, ¿ves? La misma pregunta. ¿Qué dice Pedro acá? Pedro está diciendo, ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo? ¿Puede alguien oponerse al bautismo en las aguas ahora que fueron bautizados en el Espíritu? ¿Quién se va a oponer? Y acá el etíope dice, ¿qué impide? ¿Ve? Acá la pregunta es ¿qué? Sobre una circunstancia o cosa. Y acá en la otra la pregunta es ¿quién? O sea, ¿puede alguien oponerse? O sea, que cosas, circunstancias y personas van a intentar oponerse, pero nosotros estamos firmes en la palabra que dice, por el amor de Dios, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y si queremos ir y vamos al 37, vamos a ver que la historia tiene un final feliz, porque los tipos deciden obedecer a Dios y no hay, Felipe no le dio ningún curso de bautismo, ni le dijo, espera, vestite de blanco, vení el mes que viene, que tenemos bautismo, bautizate en una estructura religiosa con un bautisterio y personas tocando el arpa y la batería y haciendo un show y sacando fotos. Esos bautismos también son bautismos, no tienen nada de malo. Pero mirá acá el bautismo, estos tipos que Felipe, por el amor de Dios, los milagros que hacía Felipe, tremendo evangelista, te lo bautiza en la calle, en un charco de agua, o sea, en un lugar donde había agua. Ordenó que se detuviera el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó de pechazo, así. Chau, recibió a Cristo, murió, bueno, ahora lo vamos a sepultar porque no hay que dejar el muerto al aire libre. ¡Pum! Sepultura. ¿Se entiende hasta acá? ¿Tiene sentido? Responde la pregunta. Esto es un tema que tiene una historia atrás.